incluyamos expertos en neurociencia para determinar los montos de reparación del daño para las víctimas. Y dos, agreguemos la celeridad al procedimiento de que se le pueda reparar el daño a las víctimas en los delitos donde sabemos que no va a haber un responsable, que puedan ser meses, que no tengan que ser años. ¿Cómo estamos? Nuevamente en el programa Entre las togas negras y las batas blancas. Hoy estamos de manteles largos, nos acompaña Patricia, que es una activista férrea sobre víctimas y además sobre la reparación del daño. Estamos transmitiendo desde el Congreso de la Unión, particularmente desde la Cámara de Diputados, y bueno, con este escenario maravilloso, vamos a charlar con ella sobre la reparación del daño. Preséntate con nuestro público para que sepan quién eres. Muchas gracias, mucho gusto a todos. Yo soy Patricia Vázquez, soy abogada particular. Previamente fungí como defensora pública. En el transcurso de estos años he constituido, junto con otros abogados que tenemos pasión por la justicia, un grupo llamado Sinergia. Sinergia se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos y además a la promoción del conocimiento científico mediante la academia totalmente gratuita. Muchas gracias. Ahora hablemos un poco el tema que nos trae el día de hoy. Es la reparación del daño y eso porque tiene mucha vinculación con temas neurocientíficos y en línea probatoria, por supuesto. Claro, a lo largo de mi carrera, sobre todo el año pasado que ingreso a estudiar una especialidad en justicia para adolescentes, es que empiezo a analizar cómo aplica la reparación integral del daño desde la perspectiva de la niñez. Entonces, hemos ido analizando justamente que para poder lograr, primero, una sentencia condenatoria en contra de los agresores, previo a ello, tenemos que obtener información de calidad y producir prueba de calidad a través de la declaración de los niños y niñas y de los adolescentes. Y esto se enfrenta con muchos obstáculos porque institucionalmente, sistemáticamente y la infraestructura no está preparada actualmente en nuestro país con salas correctas para la toma de este tipo de entrevistas, para las declaraciones, para la producción de la prueba de la niñez, así como también las propias instituciones, dígase la fiscalía en sede ministerial, para que el niño declare. Y justo fíjate que en este tema dos puntos importantes. Entender que los órganos jurisdiccionales e incluso desde la sede ministerial es su obligación comprender cómo trabaja la memoria, cómo el menor, a partir de ese aprendizaje que es muy importante, puede traducir lo que le sucedió a través del lenguaje. Y en este punto en particular, los órganos jurisdiccionales particularmente suelen restarle valor probatorio cuando en un primer momento declaró alguna circunstancia a través de las pruebas periciales idóneas, si es que es un niño, o un adolescente un poco a través de su testimonio, y luego después de muchos meses cambia o varía su testimonio. Y ahí es muy importante entender que el cerebro no guarda espacios en blanco, los va manejando con diferente información, alguna cierta, alguna falsa, y el abogado experto tiene que extraer esa información y a partir de ahí entender cómo funciona la memoria. Incluso que los jueces y todo el engranaje jurídico comprenda que el olvido es una función cerebral normal y que el hecho de que haya olvidado ciertas particularidades no le resta por sí mismo el valor probatorio total como se hace, ¿no? Y que se cuestione incluso que su testimonio es falso, porque tendrá necesariamente que advertir todo el contexto general, el juez que tiene una correcta valoración de la prueba tiene que valorar el todo más el contexto. Entonces, en este caso en particular, fíjate que Chihuahua tiene unas salas, hablábamos hace un momento de unas salas, Sí. en donde se recibe al menor. Chihuahua ha sido ejemplo para el sistema penal acusatorio, El pero primero. para los menores ahora es más. Creó una sala en donde estas áreas específicas reciben al menor, no tienen contacto con el público, el pasillo es agradable, un entorno con pintura agradable, los pasan a los niños a una sala específica en donde ellos juegan, ahí se entretienen con la televisión o los juegos didácticos. Por separado en la sala de audiencias, el juez con las partes determinan cuál es el interrogatorio que le van a hacer. Una vez que ambas partes discuten y aprueban ese interrogatorio, entonces el juez se levanta de donde se encuentra y se traslada a otra sala anexa dentro de la misma sala de audiencias, en donde está colocada con cristales
para que el juez, en soledad, pueda advertir el testimonio del niño. Y entonces traen al niño apoyado de psicólogos, lo meten a esa sala en donde todo está rodeado de cristales, pero el niño no ve quién está detrás del cristal. Termina el testimonio, el juez se comunica de manera directa con las partes en la sala de audiencia, le preguntan si quieren alguna otra pregunta y si no, concluye el testimonio. De tal manera que el niño llega y más o menos su duración en la estancia de ese lugar será máximo de 20 a 25 minutos y se retira normal como si nada hubiera pasado. Eso ayuda precisamente a los niños a tratar de superar este hecho traumático que incluso puede llevarles muchos años a su tratamiento. Pero platícanos sobre este tema de la reparación del daño y sobre todo por el tema de la línea probatoria, que es la neurociencia que nos interesa platicar en este tema. Sí, Platica. claro. Entonces, un punto importante es que, si bien es cierto, tenemos estados que ya están siendo ejemplo y están siendo pioneros en este sistema, el resto de la República no lo está haciendo así. Entonces, nos estamos topando con que en el momento en el que el niño genera, si esto fuera una línea del tiempo, lo quiero hacer muy gráfico, si esto fuera una línea del tiempo, el niño es entrevistado por primera vez y cuando tú llegas a un juicio oral, probablemente pasaron de 3 a 4 o 5 años para poder llegar a un juicio oral, que se supone que el sistema acusatorio no trata de eso, pero al final... en la práctica te topas con que el niño va a tener que volver a enfrentar todo esto 3, 4, 5 años después. Y ahí está uno de los puntos importantes. ¿Qué está haciendo en la práctica, en la vida real dentro del litigio? Lo que estamos viendo, los ministerios públicos le están diciendo al niño, bueno, antes tenías 4, ya tienes 8. Bueno, antes tenías 5, ya tienes 9. Aquí está tu entrevista, estúdiala. Claro, y fíjate la importancia de que los órganos jurisdiccionales comprendan que la memoria que se traduce en el testimonio tiene que tener una repercusión, una valoración diferente. A partir de conocer cómo trabaja el cerebro, cómo estas funciones secundarias le permiten alojar en el cerebro esa información y también establecer que hay muchos casos que incluso pueden ser acreditables a través de prueba neurocientífica, en el caso de por qué una víctima no recuerda un hecho vivido, pese a que haya sido traumático porque justamente tuvo un bloqueo y en ese bloqueo no significa que el hecho de que cuando se le cuestiona no pueda ser capaz de reproducir ese sentimiento vivido tenga que ser considerado como falso. Y precisamente por eso esta interdisciplina entre los abogados para caminar este tortuoso camino de la reparación del daño en tribunales y el enfrentamiento incluso ahora con los nuevos jueces que no tienen carrera judicial y que llegan por popularidad de alguna manera, te enfrentas no solamente a este reto de cómo van a valorar la prueba, sino que en este caminar y esta falta de conocimiento técnico les va a impedir siquiera comprender cuál es su función verdadera, que es pues sancionar al que es responsable y absolver al que no lo es. Y en esta reparación del daño, justamente, creo que tu caminar en este punto te ha llevado a ser tan aguerrida, de defenderla al máximo y por eso estás aquí explicándole a las personas de todos los derechos que tienen las víctimas para solicitar esa reparación. Platícanos sobre esos puntos en particular. Gracias, qué bueno que lo comenta porque quisiera que las personas de verdad supieran esto, que la reparación integral del daño, muchos son los puntos y los tópicos que aborda, desde la compensación económica en todo lo material, es decir, si la víctima en este caso tuvo la asesoría jurídica de un abogado particular, tiene derecho a que los honorarios que invirtió en ese abogado particular se le cubran. Si la víctima tenía que trasladarse a cierto lugar para las audiencias, para comparecer a diligencias, tiene derecho a que se cubran esos gastos. También, incluso en el caso de que se haya privado de la vida un feminicidio, un homicidio, los gastos funerarios tienen derecho a que esto se cubra. Y además de esto, existe otro tipo de reparación del daño que incluye todo lo que abarca la salud física, la salud emocional, y tiene derecho a que, diríamos, es una gran pregunta, ¿cómo reparo el daño? ¿Cómo reparo el dolor? ¿Cómo reparo el dolor de una víctima del delito? Ok, la ley permite que sea a través de que se te brinde una asesoría y una atención psicológica especializada.
porque si es un niño, no necesitamos un psicólogo, pero que tenga cierta especialidad, y si es una mujer que vivió trauma, necesitamos un enfoque con trauma. Entonces, esto se rige por cierto número de terapias que un comité debe de evaluar y un perito debe de evaluar a la víctima y determinar quizá cuántas sesiones, durante cuánto tiempo tiene derecho a que se le brinde esta asistencia para que en una proyección de vida pueda recuperar ese proyecto de vida al tiempo correcto que un perito estime de una terapia psicológica, de cierto tipo de tratamientos. Pero además, esta apertura para los abogados en este camino de las neurociencias, que puedan entender que no solamente te puedes quedar en el tema psicológico, sino que incluso hay neuropsicología, neuropsiquiatría que te permite arrojar un diagnóstico de cuál es el daño por el cual tú puedes pedir la reparación del daño, y además es esa forma de atención a la víctima, porque efectivamente un daño ocasionado no solamente es cuantificable a través de este monto que te puedan impartir, sino a través de esta salud mental, porque alguien que ha sido dañado, sea niño, sea adolescente o sea adulto, va a continuar viviendo, pero va a continuar viviendo con ese trauma. Incluso es este tema de la psicología incluso del miedo, ¿no? Este estrés postraumático, cómo supero mi vida, cómo reencauzo mi vida después de un hecho traumático. Y en este caso necesito ayuda, y necesito ayuda de especialista que no me la va a dar cuando el Estado te cita y te da una consulta de 15 minutos y Claro. luego te vuelve a citar en 2 meses y otra vez, ¿no? Entonces me parece que aquí los abogados como ustedes que trabajan de alguna manera pro bono, que lo hacen de manera gratuita, que se acercan a ustedes para pedir la reparación del daño y que se apasionan por la justicia para reclamarlo, en este caminar hay que voltear a ver las neurociencias para que nos aporten mayores aspectos. También háblanos un poco de la reparación del Estado. Cuando no encuentras al responsable, cómo el Estado puede cubrir también esa reparación del daño, porque nuestro público esa parte seguramente la desconoce, y si acaso la conoce, que refuerce el conocimiento. Claro. Veamos, la reparación del daño para la víctima puede nacer, no tenemos que esperar a que exista una sentencia. Es que este es el punto más importante. Tú como víctima puedes acceder a una reparación del daño desde el momento en el que presentas una denuncia, porque además es un trámite, evidentemente, en el que, yo lo decía, hay delitos en donde no voy a encontrar un responsable. Por ejemplo, la desaparición. Si desaparece un padre o una madre, en el hogar quedan niños, en el hogar quedan quizá también adultos mayores que dependían de esa persona. ¿Y ahora qué hacemos? En los delitos de desaparición, sobre todo en nuestro país, pues sabemos que no vamos a encontrar en el 90, 99, 90 y cuánto porcentaje de los casos a la persona responsable. Si nos va bien, encontramos al cuerpo. Si nos va bien, por lo menos logramos identificar los restos y sabemos que volvió a nuestro hogar para sepultarlo, pero a la persona responsable no la encontramos. Entonces, ¿qué pasa con estas víctimas? El Estado tiene la obligación, conforme a la Ley General de Víctimas y al reglamento de la Ley General de Víctimas, y a su vez los que se han replicado de manera estatal, a que se repare en este tipo de delitos donde es imposible tener la identidad y procesar a la persona responsable a cubrir esta reparación, esta compensación económica. La víctima tiene derecho a eso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estado establece a través de la Ley General de Víctimas y de su reglamento la posibilidad, porque existe un fondo de víctimas en el cual de manera anual se destina cierto presupuesto y además se va cubriendo por otras causas, no nada más a través del Estado, y se va haciendo más grande. Y este fondo justamente se crea para esto, para que las víctimas puedan obtener una reparación del daño. No se requiere forzosamente que exista una sentencia condenatoria donde se diga que son víctimas. Habrá delitos donde puede ser desde la denuncia. Y justamente en este tema, muchas de las víctimas, sin duda alguna, se van a encuadrar en esos presupuestos. Vigilar la transparencia del Estado a partir de estos fideicomisos que seguramente se generan, o de estos fondos para las víctimas, pues es trascendental. Saber que la víctima tiene más allá de estos derechos sin esperar una sentencia es fundamental. Bueno, pues hemos llegado al final del programa. ¿Con qué te quieres despedir, Pati? Pues agradezco el espacio y quisiera despedirme diciendo esto, que planteemos nuevas conversaciones. Uno, como lo acaba de decir la doctora, incluyamos expertos en neurociencia para determinar los montos de reparación del daño para las víctimas. Y dos,
Agreguemos la celeridad al procedimiento de que se le pueda reparar el daño a las víctimas en los delitos donde sabemos que no va a haber un responsable, que puedan ser meses, que no tengan que ser años. Muchas gracias. Y bueno, por mi parte, agradezco la asistencia de todos ustedes y lo que tendré que agregar es que se requiere muchísima capacitación para todo el engranaje jurídico. La neurociencia está abriendo brecha y lo está abriendo con fuerza. Nos vemos en el siguiente programa. Gracias, Patti, por tu Gracias, amable doctora. compañía. Nos vemos en el siguiente programa de las togas negras y las batas blancas. Muchas gracias.